Se dice que en el mundo existen 7 juegos prohibidos. Entre ellos se encuentran el juego de la copa, la tabla Ouija, la ruleta rusa y el juego del libro rojo. Hoy, precisamente, vamos a hablar de este último. Se trata de un juego bastante especial que llama la atención de la gente por 2 cosas. La primera es que todo gira en torno a un libro. Y la segunda es que, según cuentan, los que juegan son los vivos con los muertos. Lo inquietante del caso es que libros hay prácticamente en todos los hogares. Esto le permitiría a cualquiera llevar a cabo este misterioso ritual. Basta con sentarse alrededor de una mesa con un libro rojo y seguir algunas reglas para dar comienzo a un juego que puede llegar a ser mucho más peligroso de lo que aparenta ser. Voces Anónimas 4. El juego del libro rojo. Jugar al libro rojo tiene un gran peligro, porque en muchos hogares se encuentran en las bibliotecas un libro como estos. Y porque la gente, mucha gente que lo juega, cree que simplemente es eso, un juego, y no se da cuenta el peligro que corre. Es un juego que se juega con un libro, tiene que ser de tapa dura, rojo. Un juego que, de tan sencillo que es igual de siniestro. ¿Cómo llega este juego a tu vida, el juego del libro rojo? Bueno, tuve compañeros que lo intentaron jugar, no les pasó absolutamente nada. También vi muchos videos en lo que es YouTube, en internet. Y veíamos que en los videos, sí, testimonios de personas que sí comentaban que había pasado, que habían tenido algo que les decía que era cierto. Y teníamos la curiosidad de comprobarlo. Miramos varios testimonios, escuchamos varias personas y es más, de internet mismo sacamos cómo se jugaba. Nos pareció extraño la popularidad que tenía este juego y por hecho fue que lo empezamos a estudiar de alguna manera y llevarlo a la práctica. La única forma de jugar a este juego del libro rojo es siguiendo una serie de reglas. Unas reglas que no hay que saltarlas, hay que seguirlas al pie de la letra para tener éxito, para poder llegar a que funcione el juego, a entablar una conversación con una entidad. Cuentan que para jugar al juego del libro rojo y establecer algún contacto con una entidad del más allá, hay que seguir 5 reglas. La primera habla del libro en sí. El mismo tiene que ser rojo, de tapas duras
y si no tiene imágenes, mejor. La segunda regla dice que al menos tenemos que conseguir una vela roja para iluminar el ambiente. La tercera regla tiene que ver con las preguntas. La persona que vaya a formularla debe tener los ojos cerrados, apoyar la palma de su mano sobre la tapa del libro y aún con los ojos cerrados, formular la pregunta en voz alta. La cuarta regla habla de las respuestas. La misma persona que formuló la pregunta, aún con los ojos cerrados, debe abrir el libro y marcar un punto al azar con su dedo índice. Allí, en el punto marcado, estará la respuesta a la pregunta formulada. La quinta y última regla habla de la interpretación. Si la respuesta no tiene coherencia, puede ser por varias cosas. Porque la pregunta fue mal formulada, porque esa pregunta no debe ser respondida o simplemente porque esa entidad o ser aún no se manifestó. Por el contrario, si la respuesta tiene coherencia, entonces el juego habrá comenzado. Cumpliendo estas 5 reglas y pasando el libro de mano en mano, se puede jugar al juego del libro rojo. Y todo esto lo conocían un grupo de 4 jóvenes uruguayos. Federico, Carla, Pablo y Jazmín se habían preparado para llevar a cabo este juego. Se nos ocurrió probar, ver si sucedía lo que habíamos visto en internet. Bueno, y así fue. Se juntaron en la casa de uno de los varones y bueno, ya tenían el libro rojo, un libro grande, tapas rojas, ¿sí? de lomo duro. Lo pusieron en la mesa, se juntaron a jugarlo y bueno, empezaron a pasar el libro de mano en mano. Ellos pusieron 4 velas rojas sobre la mesa, así que la casa estaba a oscuras, solo con la luz de las velas. Solo nos podíamos ver la cara. O sea, se nos veía la cara y lo que era del cuerpo para acá abajo, casi nada. O sea, estaba tenebroso, era tenebroso de estar ahí. Te causaba ya la sensación, no sabíamos qué iba a pasar después, pero ya con eso ya te ponían clima. Estos jóvenes sabían que tenían que sí o sí esperar a la primera respuesta coherente del libro. Cuando llegara esa respuesta coherente, sabían que ahora sí había empezado el juego. Estaban ante una entidad que iba a empezar a responder. Pasó una ronda, pasaron 2 rondas, no había respuestas coherentes todavía, y cuando se iniciaba la tercera vuelta, le toca a Jazmín, una de las muchachas. Colocó la palma de su mano sobre la tapa del libro y dijo: ¿cuál es mi nombre? Abrió el libro, colocó el dedo al azar y la respuesta era: detrás de esa palabra se esconde una flor. Los chicos pensaron y dijeron: una flor, Jazmín. Era verdad, el nombre de la chica era el nombre de una flor. Así que había cierta coherencia en esa respuesta. Pero seguían descreídos, pensaban que era obra de la casualidad y nada más que eso. El libro pasó de manos, llegó el turno de otro muchacho. El segundo fue Pablo. Colocó la mano, cerró los ojos y preguntó: ¿hay alguien con nosotros? Al abrir y leer la respuesta, se dieron cuenta que efectivamente ya había iniciado todo. La respuesta decía: ellos siempre estaban juntos, eran 5. Y ahí fue cuando nos miramos todos y dijimos: ¿cómo 5 si nosotros somos 4? Ahí empezaron a decir que, bueno, que era una pavada aquel juego porque estaba clarito, o sea, estaba equivocado. Eran 4 ellos, no eran 5 en esa habitación. Pero entonces se empezaron a dar cuenta de que el libro se estaba refiriendo, tal vez, estaba contando a alguien que ellos no podían ver. 4 más esta entidad eran 5. Y ahí entonces se complicó el asunto, o sea, se pusieron mucho más serios. Nadie hizo más bromas, nadie habló de casualidad. No te puedo describir exactamente lo que nos pasó en ese momento, pero fue una sensación muy rara. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos.
siguieron jugando. La pregunta que siguió fue: ¿quién estaba ahí? ¿Quién era el que estaba con nosotros? Abro el libro y pongo el dedo sobre la página y la respuesta fue: ella era la más justa de todas. Los jóvenes querían saber más. Y ahora, sabiendo que no estaban solos, preguntaron directamente: ¿dónde estás? La respuesta fue: avanza por el túnel en sombras arrastrando su manto. los chicos se miraron y se dieron cuenta de que había algo de coherencia en todo esto, porque tenían un túnel cerca. Lo que más se parecía a un túnel era el pasillo oscuro que estaba al fondo. Ese túnel era el pasillo, en sombra justamente, que daba a la habitación donde estaban reunidos. ¿Qué quería decir esa respuesta? ¿Que eso que estaba con ellos estaba avanzando hacia ellos? Nosotros los varones quisimos ir a ver, pero definitivamente las chicas no nos dejaron porque no querían que la dejáramos sola. Así que intentaron levantarse, pero las mujeres le dijeron que no se fueran, que no los dejaran solas, y decidieron quedarse allí. Jazmín estaba muy asustada y quería irse corriendo, pero le acordaron que no se podía ir, que no podía dejar el juego a medias. Así que bueno, se quedaron los cuatro ahí sentados, temerosos, con miedo, y si bien ellos no fueron, ¿no?, hacia el pasillo a ver si había algo sí fue hacia la habitación. Porque de repente sintieron un frío helado, un frío gélido, que empezó a rodearlos. Se sentía, nadie decía nada. El ambiente cambió por completo. Siguieron jugando, era más la curiosidad, el miedo era un motor para seguir preguntando, ¿no? Ellos tenían la clave en el libro rojo y podían averiguar más cosas, ¿no? Era el turno de Jazmín, justamente. Y bueno, ella también, con miedo, ella quería saber dónde podía llegar a estar esa entidad. Ese era el miedo de ella, no la quería cerca. Así que repitió un poco la pregunta. ¿Dónde estás?, le preguntó al libro. ¿Dónde estás ahora? Y entonces la respuesta que leyó Jazmín fue: y al fin sentirá su mano huesuda tocándole la piel. Jazmín sintió que algo tocó su hombro y por eso gritó y dijo que ya no quería seguir jugando, que se iba, que definitivamente estaba muy asustada. Saltó del asiento, miró para atrás, no había nadie, y empezó a mirar a sus compañeros y a acusarlos. Y instantáneamente nos pregunta a nosotros si la estábamos molestando. ¿Quién me tocó? ¿Esto es una broma? ¿Me quieren matar un susto? Nosotros, obvio que no había sido ninguno, y le dijimos que no, que ninguno de nosotros le había tocado, y bueno, nos preocupamos también por lo que estaba pasando. Los chicos le dicen: bueno, tranquila, no pasó nada, está sugestionada, tranquila, sentate, sigamos jugando. No quiero jugar más, decía Jazmín, no quiero jugar más, basta. Que se iba, que definitivamente estaba muy asustada y que no quería estar un solo segundo ahí, pero los amigos le dijeron que no se podía ir, que era peligroso, que lo mejor era terminar el juego. Jazmín no puede dejar de tener miedo, pero entiende lo que le explican, se sienta. Y ahora, sabiendo que no estaban solos, le hicieron una pregunta directa a la entidad: ¿qué vas a hacer? Y la respuesta fue: ella se irá con uno de ellos, como siempre. Apenas terminan de leer esta respuesta, hubo un silencio. Nos miramos y dijimos, bueno, vamos a repasar las respuestas. Bueno, vamos a analizar todo, lo de la mano fría, la mano huesuda, la más justa de todas. Eran varias respuestas que se nos dio y nos llevaban a que podía ser la muerte. Y la verdad que todo encajaba. ¿Quién era la más justa de todas? La muerte. ¿Quién arrastraba el manto cuando avanzaba? La muerte. ¿Quién se iría
tal vez, con uno de ellos, la muerte. Ya con esta respuesta, Jazmín no aguantó, decidió irse de la casa, aunque sus amigos le decían que no se fuera, que no se fuera. Y si bien tenía miedo porque abandonaba el juego y no sabía qué podía pasarle, tenía más miedo por quedarse en ese lugar con la misma muerte. No quería. Prefería caminar sola las 3 cuadras que la separaban de la casa, llegar a su casa y listo. Jazmín decidió terminar con aquel juego, pero sus amigos no querían hacerlo. Así que ella se fue pensando que de esta manera se alejaría del peligro. Pero no, por más que ella intentara huir o escapar, aquello la alcanzaría. Ella vive a 3 cuadras de donde estábamos, 3, 4 cuadras, y hay un momento que se va y dice, me voy sola. Los 3 jóvenes no pudieron hacer nada, no pudieron convencerla. Jazmín se fue. Y el frío como que se fue con ella. Y ahí fue cuando nos pusimos a pensar de que le iba a suceder algo. Esa era la sensación que teníamos nosotros y lógico que nos preocupamos. Caminó las pocas cuadras que daban hasta su casa, muerta del susto, aterrada, sintiendo que algo la perseguía. Sentía que alguien le caminaba detrás. Se dio vuelta, no había nadie. Eso le pasó reiteradas veces en el transcurso de las cuadras que hizo hasta llegar a su casa. Así que caminó mucho más rápido y aunque sí sentía una presencia, no quería mirar hacia atrás. Cuando llegó a la puerta de su casa sacó las llaves. Y entonces escuchó un chistido. Clarito. Alguien estaba llamando. Ella no quería hacerlo. No quería girar para ese lado. No quería fijarse quién la había llamado. Pero el instinto de supervivencia, lo que fuera, hizo que de a poco fuera mirando hacia aquel lado, hacia el llamado, hacia el chistido, y entonces lo vio. Y ve una persona pálida con una gabardina negra que la estaba observando. Que la miraba fijamente detrás de su sombrero. Se pone nerviosa, trata de abrir con la llave. Es lógico que por los nervios no demoró. Al cerrar la puerta, ella se dejó resbalar con su espalda en la puerta, se quedó tirada en el piso y unos cuantos minutos se tranquilizó un poco y sutilmente miró por la ventana y observó que aquel ser ya no estaba. Entonces tomó el celular y llamó a sus amigos. Lo primero que hizo fue llamarnos para contarnos lo sucedido. ¿Cómo sintieron ustedes a Jazmín cuando lo llamó y qué fue lo que ustedes pensaron en ese momento? ¿Cómo se sintieron? ¿De repente le creyeron? Mira, si nosotros no hubiésemos estado ahí y nos contaba eso, hubiésemos pensado que nos estaba bromeando o cualquier otra cosa. Pero al haber estado ahí, ver cómo trascendió todo, sí, definitivamente es más que creíble lo que nos contó, ¿no? Si hasta ese momento lo estábamos viviendo con ella, ¿por qué no creerle? Y aparte la notamos muy asustada. Lo asombroso de esto es que esta es tan solo una de las historias que existen sobre experiencias con respecto a este juego prohibido. Basta buscar en internet y encontrar videos subidos por gente que jugó y la verdad que uno adivina, se da cuenta del miedo que sintieron cuando el libro empezó a responder. La verdad que en nuestro caso,
nos cambió 180 grados todo lo que pensábamos, ¿no? Me quedó una sensación de que, bueno, cada vez que me acuerdo de eso, se me vienen cosas malas a la cabeza. No quiero volver a jugar. Así que tal vez tenemos que tomar todo esto como una advertencia de que este juego, por más de que esté al alcance de todos, por más de que todos tengamos un libro rojo en nuestra casa, no conviene jugarlo. Luego de esta experiencia, Jazmín quedó marcada para siempre. Ella trata ahora estos temas con mucho respeto y del libro rojo no quiso saber más nada. Es inquietante el hecho de pensar lo fácil que es conseguir un libro y llegar a vivir una experiencia similar a la que estos jóvenes vivieron. A propósito del tema, ¿alguno de ustedes, después de ver este caso, se le pasó por la cabeza buscar en su casa a ver si encuentran un libro rojo? Les recomiendo que lo piensen bien, porque en sus páginas pueden llegar a encontrar una puerta bastante peligrosa. Y si todo lo que se cuenta fuera cierto, lo más peligroso no sería abrir esa puerta. Sería lo que podemos llegar a encontrar del otro lado. Sobre todo si se trata de una entidad tan siniestra como las de esta historia. Presten atención, porque cuentan que muchos libros descansan en miles de bibliotecas esperando para iniciar un juego con las voces anónimas.